Oh, hola, buenas noches a todos, a todas. Qué entretenido nuevamente encontrarnos nuestros martes en este espacio de comunidad infancia. Quiero partir el programa agradeciendo a los 3.000 muros que hemos alcanzado en todos nuestros programas. De verdad, estamos muy contentos de que este espacio, pensado en la comunidad, pensado en poner, ¿no es cierto?, en discusión los temas de infancia que son transversales, ¿no es cierto?, a cualquier edad, está siendo siempre parte, ¿no es cierto?, de sus vidas, de sus casas, de sus conversaciones, así que muchas gracias. Hemos atendido los mensajes que nos llegan por interno, hemos atendido los mensajes de WhatsApp que nos piden orientación respecto de los temas que estamos tratando semana a semana, y eso, si bien nosotros creamos este espacio pensando en ustedes, en cómo servía, ¿no es cierto?, discutir sobre abuso sexual, salud mental, educación, políticas públicas en infancia, ¿verdad? Lo hacemos pensando en ustedes, que sean ustedes los beneficiados, así que estamos súper contentos de todos sus mensajes, de todos sus WhatsApp y totalmente disponible para todas sus consultas. El día de hoy también tenemos regalos para quienes nos están viendo. Nuevamente, el encargado comunal de Chile Crece Contigo de la comuna de Quintero nos hace llegar estos dos ejemplares ilustrados, ¿no es cierto?, del Chile Crece Contigo, el cuento que ya ustedes han visto desde mi ventana, que es la historia, ¿no es cierto?, de un niño que nos cuenta cómo vivió la pandemia a través de su ventana en este confinamiento. Y este set maravilloso de 9 cuentos, también del Chile Crece Contigo, que nos ayudan a potenciar la lectura en nuestros niños y niñas. Vamos a entregar estos cuentos al final del programa, así que todos aquellos que participen podrán tener la posibilidad de llevarse uno de estos con sus niños. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pónganos ahí en los mensajes con qué niño o cómo compartirían con sus niños estos cuentos. Bueno, chiquillos y chiquillas, vamos a empezar, pues lo vieron ustedes en la publicación que hicimos el día de ayer y que estuvimos compartiendo el día de hoy, que nuestro invitado es una persona muy conocida en la región de Valparaíso, es un importante abogado, pero además queremos destacar que nuestro invitado fue un gran eh, activista, ¿no es cierto?, de las causas de los chiquillos y las chiquillas que fueron detenidos y detenidas en la revuelta del estallido social en el año 2019. Quiero presentarles a todas y a todos a nuestro amigo John Parada. Hola, hola ¿Cómo Claudia, está, John? ¿cómo estáis? Mucho gusto, en primer Sí, pues no lugar. nos conocíamos en Nos persona conocíamos nosotros. indirectamente, pero no en persona, así que un gusto estar aquí en este programa. Un saludo a todas y todos los que nos están mirando, que parece que son hartas, estoy mirando, así que encantado de estar acá en este programa, Claudia. Un gusto. Muchas gracias, John. Y bueno, creo que quedé corta con la presentación. Me dijeron, quiere que lo presenten solo como abogado, pero es imposible, John, no poder destacar tu labor, ¿no es cierto?, en el estallido social. Eh, nos enterábamos con tus transmisiones, donde salías en distintas redes sociales, eh, mostrándonos, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando con los detenidos en, en este periodo que fue tan difícil para todos, ¿no es cierto? Y que nos ha llevado a buenos resultados, quizá en otro programa podremos hablar también de eso. John, te dejo acá el micrófono para que tú te presentes, que nos cuentes en qué estás, quién eres tú, casado, con hijos, dónde vives, qué te Sí, gusta. bueno, gracias Claudia, en primer lugar. En segundo lugar, reiterar los saludos a los que a quienes nos están viendo. Qué bueno los temas que se puedan conversar sobre la infancia, sobre cómo el derecho regula a la infancia, los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes, y a veces también cómo acceder a ellos, porque pareciera ser que la ley a veces es letra muerta, ¿no? La ley está ahí encriptada y faltan mecanismos para poder acercar la ley y acercar los derechos que tienen las y los niños y niñas y adolescentes.
a la realidad, ¿no? No quedando pegado en una ley. Entonces, agradezco la oportunidad de poder conversar estos temas, Claudia. Bueno, mi nombre es John Parás, soy abogado, soy de Viña del Mar. Sí, estoy casado, tengo 2 pequeños hijos, una hija y un hijo. Una chica de 3 años, está recién yendo ¿cómo se llama?, al jardín, y un niño de 9 años que va a cumplir 10 próximamente. Eh, y bueno, me he dedicado, ya llevo como 15 o 17 años de abogacía, a pesar que cuando era estudiante de Derecho en la Católica, igual tramité desde tercer año de Derecho, ¿no? Que por ley se puede hacer. Un estudiante de Derecho, cuando está desde tercer año, puede hacerlo, siempre y cuando tenga el patrocinio de un abogado. Desde ahí que comencé a tramitar, por lo tanto, hay harta experiencia procesal y jurídica acá, por lo menos de 20, 22 años, ¿no? Entonces, es un tema que me apasiona, el derecho. El derecho a familia es un derecho súper reglamentado, específico, que también es apasionante por el hecho de que permite hacer valer, como lo decía al principio, los derechos que están ahí consagrados, pero que a veces no son tomados en cuenta o no son bien ejercidos o no son bien, digamos las cosas como son, a veces no son bien respaldados judicialmente, ¿no? Por algunos magistrados que dudan a veces en aplicar algunos derechos que tienen las niñas y niños y adolescentes, y que a veces quedan ahí, quedan como si no obligasen, ¿no? Hay ciertas medidas que los deudores de alimentos, por ejemplo, en la práctica muy poco se usan, siendo que están en la ley. Entonces, uno echa de menos a veces un derecho a familia mucho más vivo, mucho más, más real, ¿no? Y que proteja realmente a nuestros niños y niñas. Entonces, creo que una rama del derecho que es nueva, es nueva entre paréntesis, porque el derecho civil, que tiene 200, 300 años en Chile, es una rama nueva que cada día se va especializando. Hace muy pocos años que existe una ley de tribunales de familia, hace muy pocos años que existen los tribunales de familia de partida. Entonces, comparado con otras ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, es una rama nueva y que va enriqueciéndose día a día, y que evidentemente requiere que todos puedan aportar ahí para que siga siendo una rama jurídica mucho más elaborada y mejor elaborada. Oye, John, entonces tú alcanzaste, antes de que se promulgara la ley que forma o que crea los tribunales de familia, ¿cuál es la diferencia con la antigua ley, con esta nueva, que es nueva en el sentido de que está del 2004 vigente, la 19.968, ¿no? Claro, justamente antiguamente, bueno, antes del 2004, antes de la ley 19.968, que crea el Tribunal de la Familia, existía, bueno, existe todavía, pero con muchas normas derogadas, la ley 16.618, que es la ley de menores, que así se llama la ley, de hecho todavía se llama ley de menores, y que entregaba la jurisdicción a los tribunales, no sé si lo recuerda, los tribunales de menores, ¿no? Los tribunales de menores, ya el nombre ya era fome. Vulnerador. Súper vulnerado, porque los juzgados de menores, ¿no? En Valparaíso está ahí hay en Playa Ancha, en el centro, en Condel había un juzgado de menor por ahí escondido en la calle Eleuterio Ramírez, en Viña del Mar uno estaba frente al actual mall. Entonces, eran juzgados que la verdad, con la legislación de ese momento, no protegía, al contrario, vulneraba los derechos de las y los niños y adolescentes. Entonces, esa ley me alcanzó a tocar a trabajar con ella, con esa legislación, y se queda extremadamente corta. Recordemos también, no olvidemos también que ahí estaba la nulidad matrimonial, no sé, estaba ahí la ley 19.947, la ley de matrimonio civil actual. Estaba la nulidad matrimonial como forma de cortar el vínculo matrimonial, no existía ley de divorcio. Entonces, era toda una legislación de familia absolutamente anacrónica, basada en el derecho colonial español indiano, ¿no? El derecho civil, con mecánica muy civilística y no de familia, muy contractual, muy patrimonial, pero no protectora de las y los niños y adolescentes. Entonces, yo en su momento con la dictación de estas leyes, y años antes había dictado la ley de filiación, no sé si recuerdas, en 2002. Sí. Este conjunto de leyes... Los hijos naturales pasaban a matrimoniales y no matrimoniales. Claro. Exactamente, eso fue el 2001, 2002, con la ley 19.585. Entonces,
Antes de este conjunto de leyes era absolutamente anacrónica nuestra legislación de familia. Con estas tres grandes normas se vino en gran medida a darle una mayor protección a los niños y niñas, que aún creo yo falta, pero se avanzó bastante respecto a la anterior legislación. Claro, y podemos también visualizar, ¿no es cierto?, que hoy desde esta ley, ¿no es cierto?, podemos visualizar a los niños como sujetos de derecho, porque anterior a ello, si bien teníamos los derechos del niño que están consagrados, ¿no es cierto?, y asumió en nuestro país hace ya del año 89, estamos en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Pero, sin embargo, y lo discutíamos con la invitada de la semana pasada, John, que tenía que ver con, el tema era de abuso sexual. Y las dos leyes de imprescriptibilidad del abuso sexual, la del 2017 y la del 2019, eran mociones parlamentarias, ninguna en mensaje presidencial. Y los últimos hallazgos que íbamos viendo sobre el tema del abuso sexual, de los daños, los estragos y las expresiones de daño que existían en esos niños vulnerados, era tan grande y ningún gobierno, desde la vuelta a la democracia, ha enviado un mensaje presidencial que vaya en beneficio de esos niños y niñas. Han tenido que ser los legisladores los que tomen la bandera de lucha y porque los casos se hacen públicos. No es porque haya un estudio, un análisis, un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la necesidad. Y bueno, pero nosotros estamos ahora para poder orientar a nuestros amigos que nos están viendo, amigas también, y te tinca que partamos con contarles a ellos y a ellas qué es el tema, qué son las pensiones de alimentos. ¿Es solamente la transacción monetaria que se hace del papá del papá a la mamá cuidadora o de la mamá al papá cuidador? Mira, bueno, todos los derechos que vamos a conversar son derechos para las y los niños, vamos a decirle NNA equivalente, bueno, si te parece, o niños y niñas adolescentes. Son derechos para ellos, pero a la vez son deberes para los padres, tienen una connotación de deber y alguno también de derecho, pero principalmente deber. Pero lo primero es que son derechos de las y los niños y adolescentes. Y son derechos cuyo centro motor es precisamente que las y los niños tengan una protección, un desarrollo espiritual, material, lo más pleno posible, y siempre cuidando el interés superior del niño. En esta relación que puede existir entre padre y madre, que pueden estar, la mayor parte de los casos, separados, ¿no?, viviendo y conflictuados. Y conflictuados, muy conflictuados a veces, incluso con episodios de violencia intrafamiliar, incluso entre medio. La legislación lo que busca es que las y los niños y adolescentes tengan cubiertas sus necesidades más básicas en todo aspecto. Su necesidad material, que se lo trata de entregar el derecho a alimento, pero también su necesidad de vínculo afectivo con sus padres, su relación permanente, el derecho a exigir el derecho a ser educados al final del día, el derecho a tener una buena crianza, el derecho a poder tener un vínculo emocional también con los padres. Y esos derechos, deberes a la vez para los padres, son el derecho de cuidado personal, que a propósito de lo que hablábamos anteriormente, antiguamente se llamaba el derecho de tuición. ¿Te acuerdas? El deber de tuición. La tuición era como una cosa. Y que hoy se llama derecho deber cuidado personal, pero también está el derecho del niño y niña y adolescente a mantenerse en relación, una relación afectiva y personal directa con aquel que no tiene el cuidado personal, la extuición, que es el derecho antiguamente llamado de visitas, que hoy se llama, qué bueno que saben cambiar los nombres hace 15, 20 años atrás, que se llama el derecho a mantener una relación directa y regular con los padres, ¿no? Entonces, estos tres grandes derechos lo que buscan es precisamente que el niño, niña, adolescente tengan el mayor desarrollo posible, ¿no? Y a eso apunta la legislación. Por un lado, el derecho a alimento, que es un derecho que está hace bastantes años consagrado en el Código Civil, también está en una ley especial, que es la Ley 14.908, y que otra legislación específica como
en la ley que creó el Tribunal de Familia, y también hay algunas normas en la ley de menores que todavía sigue vigente en algunos articulitos por ahí. Lo que busca este derecho a alimento es que los niños y niñas, y también jóvenes, vamos a ver que algunos jóvenes también tienen derecho a alimento, hasta cierta edad, Eso, especificar hasta qué edad se puede. Sí, desde ya lo digo, los jóvenes que no son niños, es decir, entre 21 y 28 años, tienen derecho a alimento siempre y cuando estén estudiando una profesión u oficio, dice la ley, ¿no? Pero si no están estudiando una profesión u oficio, no tienen este derecho, salvo que estén incapacitados, dice la ley, incapacitados o tenga algún grado de incapacidad, y ahí entonces podrá existir. Pero en general, el derecho a alimentos llega hasta los 21 años en caso de descendiente, hasta los 21. Entre 21 y 28, siempre y cuando estén estudiando una profesión u oficio. Ojo, Claudia, porque algunos han dicho, ¿y qué pasa si no está estudiando una profesión u oficio, sino con un magíster, ¿no? O un doctorado? Materia sumamente discutible. El Código Civil y la Ley 14.908 giran en torno a la frase, la idea de profesión u oficio, ¿no? No estudios de posgrado. Entonces, es discutible el hecho de que un estudiante magíster tenga un derecho a alimento. Es sumamente discutible, ¿no? Pero la regla general es que se deban alimentos a los descendientes, a los hijos menores de esta edad, ¿no? Menores de 21 años. Ojo, no es menor de 18, ¿eh? Es una creencia errada, ¿no? Entonces... nos pasó mucho con el 10%, ¿ah? Sí, pasa. De hecho, muchos jóvenes hoy día que tienen mucho más de 21 años tienen derecho a pedir la retención por pensiones que están adeudadas hacia atrás. A lo mejor hoy día ya no tienen el derecho a alimento, ojo, no tienen derecho a exigir alimento de aquí para adelante, pero tal vez su padre les debe hacia atrás y sí tienen derecho a exigir ese pago. Lo que pasa es que eso tiene un plazo de prescripción, pero mientras no se cumple el plazo de prescripción, yo, aun cuando hoy día ya no tenga el derecho a alimento porque cumplí una cierta edad, si hay pensión de alimentos atrasadas, yo puedo pedir, exigir su pago siempre y cuando esté prescrita esas pensiones atrasadas, y por lo tanto puedo pedir la retención de las remuneraciones de mi papá, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo prescribe la deuda de pensión? 5 años. El plazo máximo de prescripción ordinaria que establece el Código Civil. Entonces, si por ejemplo, un ejemplo, yo tengo 21 años, no estudié, vamos a hacerlo más allá, 23 años de edad, no estoy estudiando nada, no tengo derecho a pensión de alimentos hoy día, pero tengo una cuenta corriente para atrás, una cuenta donde mi padre me debe pensiones que no me pagó hacia atrás. Siempre y cuando no se haya cumplido 5 años, por ejemplo, lo que me di entre 17 y los 18 años, lo que no me pagó, yo puedo exigir el cumplimiento, porque todavía no han pasado los 5 años de prescripción, ¿no? Por más que hoy día no tenga, eso se olvida de repente, porque algunos creen que para pedir el pago lo atrasado debo tener el derecho vigente hoy día. Y no es así, porque pueden haber pensiones atrasadas, ¿no? Y eso sí que prescribe. Lo que no prescribe es el derecho a pedir alimentos, pero sí las pensiones atrasadas, eso sí que prescribe. Entonces, el derecho a alimentos se debe a los descendientes, dice la ley, también a los ascendientes, incluso hasta a los hermanos, pero en general a los hijos, dejémoslo así, a los hijos, los descendientes. Y ese derecho, lo que exige la ley es que el lenguaje que utiliza el legislador en el Código Civil es bien antiguo, dice que le permita, el monto de alimento debe permitirle subsistir modestamente de acuerdo a su posición social. Todavía es una norma que está vigente, el artículo 323 y siguiente del Código Civil. Está vigente, o sea, la pensión de alimentos significa que sea un monto que me permita, niño, vivir modestamente de acuerdo a su posición social. Eso dice, ¿no? Por ejemplo, yo podría exigir alimentos si mi papá es multimillonario y yo con, no sé, con 1.000.000 de pesos puedo subsistir modestamente de acuerdo a mi posición social, el tribunal no va a condenarlo a ese 1.000.000 de pesos. No es que le vaya a pedir la mitad de los millones, eso es una creencia errada, ¿no? Es una creencia errada de que yo puedo sacarle la mitad de los bienes a mi papá multimillonario, porque hay un límite ahí que establece desde ya la ley. Lo que pasa es que se confunde también, Claudia, con el hecho de que hay un techo y un piso. En ese piso y ese techo, la pensión siempre debe ser
algo que me permita subsistir modestamente, dice el legislador, modestamente. Ahí, yo creo que ahí eso requiere una modificación legal pronto, de acuerdo a su posición social. Establece el techo y el mínimo, el techo ya establece el legislador un techo, eso lo establece la ley 14.908, ni siquiera el Código Civil, del 50% de la renta, dice el legislador de la 14.908. Hasta el 50% yo puedo postular a que lo condenen al pago de alimentos a mi papá o mamá, ¿cierto? Y con un mínimo. No hay que olvidar el mínimo, ¿no? Porque algunos deudores de alimentos dicen, oye, pero no me pueden condenar no tengo dinero. No, la regla general establece en la ley 14.908, establece que hay un mínimo de pensión de alimentos, monto, no un peso ni 10. Y eso es el 40% del ingreso remuneracional mensual, que hoy día está en 337.000. 133.600. Hasta el 40%. O sea, si es del una sueldo pensión, mínimo. no puede bajar del 40% de ese ingreso. No puede. Y si son 2 hijos o más, no puede bajar del 30% de ese ingreso por cada hijo. Por cada hijo. Lo que pasa es que siempre y cuando no puede pasar por arriba del 50% de los ingresos del deudor. Pero el piso por una pensión es del 40% de ese ingreso mínimo relacional, que es, ¿cuánto era? 300. Lo que pasa es que estoy hablando El de ingreso las mínimo. provisorias, antes de que haya sentencia, ¿no es cierto? Las Sí. provisorias están fijadas en 133.600 pesos. Es el alimento provisorio que se fija inmediatamente en tabla de la demanda. Entonces, el deudor podría pedirle al tribunal que lo condene a menos de este mínimo legal, pero siempre y cuando compruebe o acredite en el juicio respectivo, la audiencia preparatoria en este caso, que no tiene los medios suficientes para cumplir ese mínimo. Pero si no lo acredita, el tribunal no puede condenarlo a menos de estos pisos que hemos establecido. No puede. Eso sería una ilegalidad, insisto, salvo que él compruebe que no tiene ingresos para optar a ese mínimo. Exacto. Tenemos una pregunta. pregunta. Mira, Carlos Espinosa nos dice, ¿qué pasa si ese hijo termina una carrera y quiere estudiar otra? Y aún no cumple los 28 años. ¿Corresponde que se siga pagando alimentos? Sí, el legislador, muy buena pregunta, porque pasa en la práctica. El legislador establece que el derecho a exigir alimentos entre los 21 y los 28 años es para que el deudor, en este caso el papá, provea de una profesión u oficio. Mire cómo la frase que utiliza el legislador, para que le entregue la posibilidad de una profesión u oficio. No dice que para que termine la carrera o para que estudie una carrera. Otra creencia errada. Es como para que estudie. No es así. Es para que se provea de una profesión u oficio, estudiar para una profesión u oficio, de tal manera que si un joven tiene 27 años, 10 meses, y está estudiando para tener una profesión que no tiene, a lo mejor se demoró en sacar una anterior o no tuvo éxito en la anterior, tiene derecho a exigir alimentos hasta los 28 años, porque aún no tiene una profesión u oficio, está estudiando para eso, ¿no? Entonces, en el caso de la pregunta de Carlos, corresponde que se fijen alimentos si los han fijado, es decir, el joven puede demandar los alimentos, y en caso que ya se fijaron, tiene que continuar aquel deber y se va a cesar automáticamente cuando cumpla 28 años de edad. Ahí sí que sí, pues no podría 28 años y un día perseverar. Pero ojo, Carlos, porque puede haber pensiones atrasadas, arrastradas, como decía al principio, que vienen desde antes fijadas, y él pudo haber cumplido 28 años ya. Esas pensiones se siguen debiendo, aunque tenga 29 o 30 años. Lo que pasa es que van a durar 5 años nomás, al quinto año va a prescribir, pero sigue existiendo esa pensión atrasada que debe pagarse, ¿no? Distintos casos exigir de aquí para adelante pensiones nuevas, porque eso cesa a los 28 años sí o sí, esté o no esté estudiando. Tenemos acá otra pregunta, Pato Arenas, profe Claudia, mi ex alumno, ahora es colega, y me sigue diciendo profe. Felicitaciones por su programa, la pensión se paga hasta los 18, hasta los 21. Entiendo que el joven no está estudiando y me quedó la duda. Sí, la ley establece, ahí tiene que ver con... Gracias, Pato. Tiene que ver con una cosa que quedó pegada a la ley con los 21 años, la regla general hasta los 21. Y no hay pensión de los 21 a los 28 si no está estudiando. Es decir, cesa a los 21.
Y si está estudiando, hasta los 28. Siempre cuando esté estudiando por una profesión de oficio, porque puede ser que un joven esté con 22 años esté estudiando para obtener una profesión o oficio, por lo tanto no va a tener derecho a alimentos. Oye, con respecto a lo que nos pregunta Patricio, sabéis que cuando comenzamos con el tema del retiro del 10% de la AFP, llegaron muchas consultas, ¿no es cierto?, de chiquillos y de papás también, que nos decían, oye, pero si es que a mí mi papá dejó de pagarme la pensión de alimento a los 18 años y ahora me estoy enterando que me correspondía hasta los 21 años, no estudiaba, tampoco trabajaba, porque cuando hay cotizaciones de esos chiquillos, entiendo que la pensión de alimento podría suspenderse, ¿no? Puedo estar equivocada y tú nos vas a ayudar con eso, pero había muchos chiquillos que decían, oye, a mí me dejaron de pagar la pensión cumplí los 18 años y al mes siguiente no me llegó nunca más un peso, un llamado telefónico, nada de mi papá, y se acercaban a actualizar sus carteras del banco, hacían el trámite, ¿no es cierto? Y se daban cuenta que efectivamente tenían una deuda, y los papás quedaban totalmente sorprendidos, porque me imagino que no es conocimiento de todos y todas que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años y no hasta los 18. Y agrego a eso, agrego que las pensiones atrasadas se pagan incluso después de los 21 años, si están atrasadas. Yo quiero insistir en eso, porque me ha tocado escuchar por ahí y dicen, oye, este chico me está pidiendo, me pidió la retención de la AFP, siendo que tiene 23 años y no está estudiando. Perfecto, ese joven de 23 años, o de 21 hasta 28, pero, no tiene derecho a pedir alimentos nuevamente, pero sí tiene derecho a que le paguen lo que está atrasado. Y por lo tanto sí tiene derecho a pedir, como está una pensión atrasada, a pedir la retención de los fondos de la AFP. Es distinto. No va a tener derecho a pedir alimentos, pero sí a que le paguen lo que está atrasado, lo que viene de arrastre. 5 años para atrás, evidentemente, no es para toda la vida para atrás, ¿no? Hay prescripción de eso. Entonces, claro, hay una creencia errada de que llega a cierta edad y se acabó todo. Y como que hay un perdonazo de las deudas ya fijadas y no pagadas. Y no es así, no hay un perdonazo. El perdonazo se logra con la prescripción, eso sí. Entonces, John, si el caballero, desde que el niño tenía 10 años hasta los 21 años, nunca pagó pensión de alimentos, y este chiquillo a los 25 va y, porque hasta no habrían transcurrido los 5 años de prescripción, va y pide la retención, ¿le podrían hacer el pago de todos esos años en el caso de que los fondos tuvieran el monto necesario? No, o los últimos 5 años. Solo los últimos 5 años. Lo que excede a los 5 años prescribe. No se puede pedir en este caso desde los 10 hasta los 5 años anteriores a cuando lo está pidiendo. No, eso no. Solamente te debe cumplir con el plazo de prescripción. Eso sí que sí. Otro alcance, entonces. El Código Civil. Ya, sí. Perfecto. Pero mientras no cumpla los 21 años, ese joven o esa joven no prescribe la deuda. O sea, si el caballero no paga, no sé, no ha pagado nunca. Yo trabajo en una OPD, soy directora de una OPD, entonces nos llegan muchos casos donde las mamás nos dicen, oye, pero ¿por qué van a llamar al papá para hacer el despeje, para entrevistas, si este caballero no lo ve, ni siquiera ha pagado la pensión de alimentos? Y tú empiezas a ver y te das cuenta que hay papás que en la vida le han aportado económicamente al niño. Mientras el niño tenga 21 años, ¿eso no prescribe? Sí prescribe. Tenga 21, la edad que tenga un alimentario, que es la persona que tiene el derecho a que le paguen los alimentos, las deudas atrasadas, devengadas y no pagadas, lo que no le pagaban de definitiva al papá, se esté fijado por un tribunal o por mutuo acuerdo. Deuda que esté fijada y no pagada en el fondo. Esa deuda va a prescribir siempre después de los 5 años, ¿no? O sea, a los 5 años se acaba el derecho a pedir lo que exceda esos 5 años. Yo puedo pedir el pago de los últimos 5 años nomás, ¿no? Distinto el caso de seguir teniendo el derecho a pedir alimentos futuros de aquí para adelante. Eso sigue mientras se cumplan las edades que hemos dicho, pero hacia atrás, siempre hay un plazo de cierre, le vamos a llamar así, un cierre, una caducidad, una clausura de pensiones de alimentos atrasadas que se llama prescripción, y eso es de hasta 5 años. Como cuando dejáis de pagar la cuenta del banco. Justamente, de hecho, justamente, muy buena
muy buena acotación, porque, claro, ahí hay distintos plazos por la acción ejecutiva, pero en definitiva el plazo ordinario de las deudas en Chile es a los 5 años. A los 5 años se acaba todo, no hay forma de exigirlo. Entonces el tribunal... Y la pensión de alimentos es mirada como una deuda más en el fondo también. Sí, tiene su especificidad en cuanto a la forma de cumplimiento, pero es una deuda, jurídicamente hablando, una deuda y una acreencia para el niño en este caso, un crédito, y para el papá es una deuda. John, tenemos otra pregunta. Mira, Claudia Umaña Mella dice, y en el caso de los niños discapacitados, ¿qué pasa con la pensión? La pensión, el derecho a pedir alimento y el deber de pagar alimento al revés, es ahí mientras se mantenga el estado de discapacidad, ¿no? Cualquiera sea la edad, existe una obligación de proveer lo necesario para que ese niño, cualquiera sea la edad que tenga, pueda tener cubiertas sus necesidades básicas de acuerdo a su posición social, como insisto dice la ley. Por lo tanto, ahí no hay plazo en cuanto a la edad. Mientras se mantenga ese estado de incapacidad, que no me gusta mucho la palabra, pero de incapacidad o de, en el caso, como dice Claudia, en el caso de niños discapacitados, mientras se mantenga ese estado de discapacidad. Una Perfecto. cosa, recordemos que no solamente los papás están obligados, ¿eh? No, sí. Recordemos eso, que también sube la obligación. Y también para el lado, también los hermanos. Claro. Oye, yo una consulta antes de pasar al otro temita con pensiones de alimento. Si el niño con discapacidad es causante de una pensión de discapacidad, para la redundancia, igual tiene derecho a que el alimentante, ¿no es cierto?, entregue esta pensión de alimento, su padre o madre. Depende, porque recordemos que los alimentos se fijan de acuerdo a las facultades económicas de los obligados, pero también de acuerdo a mis necesidades, como niño alimentario. Por ejemplo, si yo tengo cubiertas mis necesidades y se acredita en el juicio que tengo cubiertas mis necesidades con la pensión, el deudor posible, el papá, vamos a poner un ejemplo, el papá de aquí para adelante, para no decir papá, mamá, el papá puede comprobar que no hay derecho a pedir alimentos porque están cubiertas las necesidades con la pensión. La pensión no es automática. Tiene que haber dos grandes requisitos. Primero, necesidades del alimentario y facultades económicas suficientes del alimentante. Cumpliéndose esos dos grandes requisitos hay derecho a alimento. Pero si falta uno, no va a haber pensión. Entonces, ahora, la pensión, recordemos que si se trata de un niño con una cierta discapacidad, la va a administrar quien tenga la patria potestad, ¿no? Probablemente va a ser la mamá si están separados, a pesar que la ley habla de que se puede actuar o tener la patria potestad de consumo, pero generalmente va a ser la mamá si están separados. Entonces la mamá puede administrar la pensión de la pensión que le den por la discapacidad, pero también exigir el pago de la pensión de alimentos. En definitiva, no son contradictorias, pues perfectamente puede existir ambas, pero el deudor podrá, insisto, defenderse señalando que él tiene cubierta la necesidad ya con la pensión de discapacidad. Pero eso es materia de juicio, ¿no? Elementos de aprobar en juicio. Claro. Cuéntanos dos cositas. Primero, ¿quiénes pueden demandar alimentos? Ya nos dijiste que aquellos mayores de 21 años están estudiando hasta los 28 años, ¿no es cierto?, lo pueden hacer. ¿Quiénes pueden demandar alimentos? ¿Y cuál es el flujo, digamos, la forma que demandamos los alimentos? A ver, en primer lugar, no solamente se den alimentos a los descendientes, que es a mi hijo y también eventualmente a mi nieto, sino que también se den a los ascendientes. Ojo, el artículo 323 puede decir, por ejemplo, mis papás, si están en estado de necesidad, están en estado de ancianidad, tienen derecho a exigirme alimentos como hijo. Es al revés la cosa, pasa a ser el papá el alimentario, el beneficiario de la pensión de alimentos, y el hijo el deudor de alimentos. Pero también se den alimentos a los hermanos, dice la ley. Por lo tanto, un hermano en estado de necesidad podría exigirme el pago de la pensión de alimentos. Eso no se da mucho en la práctica, pero se puede. Incluso al que hizo una donación cuantiosa también se puede, se le dé pensión de alimentos, dice el código. Pero bueno, la regla general, el padre al hijo, que le dé. Si me pongo una boina, puedo pedirle a mi hermano que me dé pensión de alimentos.
Claro, eso es de común acuerdo, desaparece, ¿no? Esa pensión que vitalicia que se fijó entre los hermanos ahí, esos hermanos. Entonces, Conocidos. muy conocido el caso. Entonces, cuando si, estamos frente a un niño cuyos padres están separados, porque están viviendo juntos, la ley establece ahí que ambos tienen la obligación de proveer a las necesidades del hijo que vive bajo el hogar común, ¿no? Ambos padres. Pero si están separados, y en general el niño va a quedar bajo el cuidado personal de la mamá, va a convivir con ella, ¿cierto? Esa es la regla general, por lo menos en Chile. La mamá puede demandar a nombre del hijo o hija hasta la edad que dijimos, y para eso debe hacerlo en una demanda por escrito ante el tribunal de familia del hogar, del hogar de su hijo, del domicilio que tengan. Para eso se requiere patrocinio abogado. Algunos creen que no se requiere. Sí se requiere patrocinio abogado. No, eso no hay una excepción. Hay excepción en caso de medidas protectoras, en caso de ese tipo de juicios, pero cuando se trata de alimentos, tiene que ser por vía con un letrado, ¿no? Lo que pasa es que si alguien no tiene los medios suficientes, puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial a proveerse la defensa gratuita. Pero siempre debe ser con abogado. Y ahí se dice un procedimiento. En la misma demanda, el abogado va, pida o no pida, el tribunal va a estar obligado a fijar alimentos provisorios, sí o sí. Incluso la ley establece que si el tribunal no lo fija, es motivo de queja disciplinaria ante su superior jerárquico en la Corte de Apelaciones, como acusarlo. Oiga, el tribunal no me fijó pensión provisoria. Eso es con la sola demanda, o sea, ni siquiera vamos a ir a audiencia. La sola presentación de demanda es igual a pensión provisoria, es decir, debe empezar a pagar ya el señor, el deudor. Lo que pasa es que él va a tener derecho a poder defenderse dentro de 5 días y oponerse al alimento provisorio. Pero eso sí o sí debe fijarse por el tribunal, el alimento provisorio. Eso para descartar algunas ideas que decían que no, que había que esperar a la audiencia preparatoria. No, eso no es así. Eso no es así. Bueno, después de eso se cita las partes de audiencia preparatoria, efectivamente, donde el deudor va a tener, y las partes van a tener que llevar todos los documentos, o más bien informar al tribunal de cuáles son los medios de prueba que van a usar para poder justificar sus pretensiones. Hay una obligación para el deudor de que hasta audiencia preparatoria llegue con los documentos que acrediten su ingreso. Y a veces se pasa por alto eso. El deudor tiene la obligación, el demandado, de entregar los antecedentes de su ingreso, es decir, las boletas, la declaración de renta el año pasado, las liquidaciones de sueldo, dice la ley también, la ley de 1968. Entonces, tiene un deber positivo, un deber efectivo, el deudor de entregar la verdad, decir, estos son mis ingresos, no puede esconderla. De hecho, si la esconde, incluso hay sanciones hasta penales que establece la misma ley. Entonces, o si genera algún tipo de mentirilla con los documentos, ¿no? Ahora, si el deudor no tiene esos antecedentes, el tribunal tiene el deber de averiguar cuáles son sus ingresos. Y para eso tiene la facultad de oficiar a la tesorería, a servicio interno, etcétera, a la AFP, para ver si tiene algún retiro ahí, por acá. Por lo tanto, los juzgados de familia, los jueces de familia tienen el deber también de mover el juicio, porque si un abogado no quedó ahí nomás, el tribunal de familia tiene un deber que es actuar de oficio, ¿no? Decretar ciertas diligencias que hagan o que vayan en camino de acreditar los ingresos de este señor, que esa es la realidad de las cosas, porque sobre eso se va a fijar la pensión de alimentos, ¿no? Ojo, Súper. ¿Qué pasa si, me acordé de una cosa, qué pasa si el deudor transfiere sus bienes para decir no tengo nada? Transfiere el auto, transfiere la casa, etcétera. Dice no tengo nada. Existe un derecho que se usa muy poco, que es un derecho que tiene la mamá o el papá, la mamá del niño, para poder revocar esa venta que hizo, para poder dejar sin efecto esa venta que hizo, de la casa, del auto, ¿no? Como retrotraer, decir, no, aquí no hubo venta. Y la acción revocatoria que tiene la mamá, que está en el artículo 2468 del Código Civil, se puede pedir el procedimiento de familia que se revoque esta transferencia, esta venta que hizo para deshacerse de sus bienes. Y se puede hacer, y el tribunal puede decretarla. Se tramita de incidente, pero dentro del procedimiento se puede hacer esto.
Oye, hartas diligencias se pueden ordenar. De Se puede repente, dar mucho. las más comunes son las que nosotros conocemos. Nosotros cuando estamos en audiencia, que el magistrado tiene la facultad de revisar Previred, ver las cotizaciones del demandado. Si no queda claro, pedir la pericia, ¿verdad? Pero hay otras formas también de poder, ¿cómo se llama? Poder obligar estos alimentos. John, mira, nuevamente Carlos Espinosa, se me fue el comentario de la persona que estuvo anteriormente. Dice Carlos Espinosa, el término o cese de alimentos se debe hacer como persona natural o requiere patrocinio de un abogado, porque aparentemente no es automático, sobre todo si las retenciones son por liquidación de sueldo. Oye, y me gustó tu tenga se presenta así con no, porque es muy buena la pregunta y muy buena tu respuesta, es muy decidora de que efectivamente no es automático. El cese no es automático, el término de alimento. Puede ser que, a ver, bueno, va a terminar el derecho a la pensión cuando llegue la prescripción, pero mientras eso no suceda, el tribunal no va a tomar conocimiento de que. Se nos fue. Hoy, Carlos, espéranos un ratito que vamos a reconectarnos con John. Me parece que es él el que tiene que dar respuesta técnica, ¿no es cierto?, a esto, pero efectivamente, como ya nos había adelantado, no es un cese automático. Ya hay un trámite que tú debes hacer, ¿no es cierto?, y que él también, a través del Tribunal de Familia, y ahí John nos va a especificar en profundidad cuando se conecte. Les recordamos a todos, a todas que estamos con estos dos maravillosos regalitos para hoy, para quienes nos comenten. Al final del programa daremos el nombre de los ganadores. Por otra parte, me escribieron recién unas amigas y ver que están en una campaña, Casa Ama Alegría, de Villa Alemana. Están en una campaña porque esta fundación, ¿no es cierto?, esta organización, Casa Ama Alegría, está a puertas de comenzar un proyecto y los fondos no son lo suficientes. Entonces los invitamos a todos a ingresar a www.amalegría.cl o en Facebook, en fundación.amalegría, para poder enterarse del trabajo que están realizando ahí los colegas y colegas, los y las colegas en Villa Alemana. Casa Ama Alegría actualmente acoge a 2 niños de 15 y 16 años que no tienen redes familiares, que están en esa fundación hace un año, y Ama Alegría también es una fundación que trabaja muy de cerca con las personas en situación de calle. Entonces, necesitamos ahora del apoyo de todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que ingresen a www.amalegría.cl, se informen cómo apoyar a la fundación. Son 2 chiquillos, 2 jóvenes. Recuerden que que los chiquillos estén con los equipos pertinentes, con las ayudas necesarias, no solamente nos va a permitir que estos chiquillos no estén en la calle, ¿no es cierto?, sino que además estén protegidos, puedan cambiar su vida. Está en sus manos, los invitamos a que ingresen a amalegría.cl o en Facebook en fundación.amalegría. Esperamos ahí, después vamos a hablar con la Raquel y la Cecilia para ver cuántos de nuestros amigos pudieron ingresar y pudieron colaborar y hacerse parte, ¿no es cierto?, de esta linda causa que las chiquillas están llevando hace un año. John, ¿qué pasó? Caí, El fantasma. no sé qué pasó. Llegó el fantasma. Esta esta empresa telefónica, oye, había una pregunta, disculpa, estaba hablando y de repente me di cuenta que estaba hablando solo. Estaba respondiendo a lo que decía Carlos Espinosa respecto al cese. Efectivamente, claro, se debe demandar el cese, no es automático. Se debe demandar el cese en el tribunal de familia donde esté domiciliado el niño, el alimentario, dice la ley. En ese tribunal, y requiere patrocinio de abogado, como dijimos en su oportunidad, ¿no? Requiere patrocinio de abogado. Si no se tienen los fondos suficientes, se puede ir a la corporación de asistencia judicial, ¿no? Pero requiere el patrocinio. Ahora, también se puede, el alimentante, el papá, disculpe que diga papá siempre, pero es como la regla general, puede pedir la rebaja de alimentos también. Porque puede ser que en un cierto momento tenga menos ingresos, y efectivamente puede pedir la rebaja, y está en la ley, está autorizada esa petición, para eso también requiere patrocinio de abogado. Y al revés,
la mamá del niño puede pedir el aumento de pensión de alimentos. Si las necesidades de él o la niña aumentaron, por ejemplo, entró a un colegio, eh, puede pedir el aumento, o incluso si la pensión era muy baja y el padre tiene mayor ingreso, porque recordemos que la pensión de alimentos se fija en base a dos parámetros: necesidades del niño o niña, pero también facultades económicas del deudor. Si han aumentado las facultades económicas del deudor, es lícito pedir aumento. Y al revés, si han bajado las facultades económicas, es lícito pedir rebaja. Por lo tanto, esto siempre va modificándose. Produce cosa juzgada provisional o formal, una cosa juzgada mentirosa, ¿no? No se cierra el caso para siempre, no Con hace la la misma sentencia. pensión siempre. No produce cosa juzgada material o sustantiva, ¿no? ¿Mm? Es como un principio de modificación, o sea, se puede ir Claro, modificando constantemente. exacto. Oye, John, ¿y se puede suspender la relación directa y regular por el no pago de pensión de alimentos? ¿Puede una mamá Mm, tomar la decisión o un juez no, tomar la decisión? no por el, a ver, no por ese, no por la ley específicamente, estrictamente, señala que el derecho de mantener una relación directa y regular y el derecho del cuidado personal no se pueden fijar solo en consideración a la facultad económica de los papás. Por ejemplo, un papá pobre o mamá pobre, no por ese hecho se le va a privar de la relación directa y regular o el cuidado personal, ¿no? Pero sí es un parámetro, sí es un factor dentro de muchos para poder modificar el régimen de cuidado personal o el de relación directa regular, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo las condiciones materiales, no tengo una pieza para poder tener a mi niño o niña, el tribunal va a tomar en consideración eso, no va a ser el único factor, va a tomarlo en consideración. Porque recordemos que el tribunal tiene el deber de velar porque se proteja y se propenda al interés superior del niño o niña. Entonces, pero el solo hecho de no pagar alimentos no es automáticamente el pase a quedar sin derecho a las visitas, vamos a decirle visitas, sin derecho a las visitas. Eso no es así, no es así. Porque puede ser que el papá quizás o la mamá no tenía los medios porque quedó sin pega, ¿no? Tendrá que acreditar entonces que no tiene los medios, pero lo que no es pensión de alimentos versus visita, como se cree malamente. Yo no puedo hipotecar el derecho de mi hija o hijo a ver a su papá por el hecho que él no ha pagado pensión de alimentos. Pero puede No ser un es una factor. tranza. No es una transacción, no es una tranza, efectivamente, de plata por visita. Eso es un error. Y yo llamo a la persona a que no, porque finalmente no es solamente el derecho del papá a verlo, ¿no? También es el derecho del niño o niña a mantener una relación con su padre y con su madre, por cierto. Y al revés, el padre que no tiene el cuidado personal tiene que hacer lo necesario para pagar la pensión de alimentos, más que su derecho a mantener su facultad económica intacta o tener dinero para él, tiene que velar porque su hijo o hija tenga el alimento suficiente, las comidas suficientes para poder desarrollarse. Entonces, aquí muchas parejas toman la guerra que pueden tener o la mala relación al niño o niña como una especie de rehén para poder sacar una mejor pensión o al revés, atenuar las visitas o etcétera, ¿no? Entonces eso no puede ser y la ley se ha encargado de entregar los medios suficientes a los tribunales para proteger este interés superior del niño o niña. John, es muy común, eh, bueno, esta visión ya adversarial en los tribunales de Mm. familia ha ido decayendo un poco, ¿no es cierto? Es menos visible hoy en la actualidad, pero sí es inevitable que las partes se sientan en esa pugna, ¿no es cierto?, de ganar o perder. Eh, cuando un padre o una madre puede perder el derecho a una relación directa y regular? A ver, la ley establece, tanto el Código Civil como la Ley de Tribunal de Familia, la Ley 14.908, ciertos parámetros. Por ejemplo, si el padre o madre que tenía el cuidado personal eh, está en una cierta inhabilidad, eh, cierta incapacidad para poder darle una buena educación o crianza al niño, por ejemplo, si cayó en el alcohol, la droga, o por ejemplo, el revés, si le pega al niño,
si tiene conductas violentas, ¿no? Puede perder el cuidado personal, puede perderlo. Recordemos que de hace un tiempo a esta parte puede existir el cuidado entre ambos, ¿no? De consumo. El cuidado personal ya no es de una padre o madre, sino que de ambos. Se basa en la corresponsabilidad. Es decir, un niño o niña puede vivir en ambas casas. Eso es una cosa que a veces uno tiene duda, porque, a ver, el cuidado personal tiene que tener como interés, como fin o como norte el interés superior del niño y niña. No tanto el derecho al papá que viva conmigo el hijo o hija. Entonces, finalmente, este derecho de cuidado personal tiene que basarse en el interés superior del niño. Y si está mejor con uno de los dos padres, entonces el juez tiene que mirar eso, ¿no? Pero claro, si, por ejemplo, se fijó de común acuerdo o por una sentencia que el cuidado personal esté, por ejemplo, con la mamá, pero la mamá tiene episodio de violencia intrafamiliar con la niña o niña, o lo deja en la indefensión, no le da alimento, no, etcétera, podría perder efectivamente el cuidado personal, o al revés también el papá, si es que lo tiene él. No son derechos a perpetuidad, en el fondo. Esto está sometido a que siempre prevalezcan los derechos del niño o niña. La presencia del consumo de alcohol, de drogas, de violencia intrafamiliar como factor de riesgo dentro de un grupo familiar también podría ser un indicador, ¿no es cierto?, de estas familias con cambio de cuidado personal. O sea, nosotros hablamos de cambio de cuidado personal o cuidado personal compartido entre los padres y las madres, pero también estos cuidados personales pueden detentar la figura de un tercero significativo en los niños y las niñas. Claro, por ejemplo, si ambos padres no tienen la suficiente capacidad o no están en condiciones de poder tener cuidado personal, por diversas razones que tú las has señalado, perfectamente puede haber un tercero que tenga el cuidado personal. La ley prefiere a los ascendientes, eso sí, a los abuelos, ¿no? Pero también al cónyuge del incapacitado, del inhabilitado al fondo, o al conviviente, a los tíos. Se prefiere siempre eso. La última ratio, la última opción, puede ser una casa de acogida del niño, pero eso es como lo último. Algunos jueces yo he visto que es lo primero que hace el Sename. Eso es lo último. Si no hay una red familiar, si es que no hay una red familiar, y recién podemos mirar a Sename o casas que estén relacionadas con el Sename, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí hay que ser bien cuidadoso, porque a pesar que la ley habla de alcoholismo, otra adicción, yo me pregunto, ¿qué pasa si una mamá, por ejemplo, tiene un problema de alcoholismo? Pero eso no significa, de modo alguno, es cuidar a la hija, está todo bien, está perfectamente amada. El alcoholismo, per se, ¿será causal de perder el cuidado personal, de perder la tuición? Yo creo que no, porque tiene que poner en riesgo efectivo o potencial a la niña. Entonces una madre, no sé, que tiene un problema con el alcohol, que toma en la mañana, pero eso no significa nada. La niña incluso no la ve borracha, no sé, tiene capacidad de aguantar este alcoholismo. Puede perfectamente mantener el cuidado personal, si no pone en riesgo a la niña. Si es que no lo pone, porque si la coloca en riesgo esa situación de alcoholismo, efectivamente el tribunal debe sacarla de ahí y debe entregársela o al padre o a los abuelos o a la red familiar que tenga. Y el último ratio, en el último caso, al Senado, ¿no? Oye, sí, a partir del 1 de octubre, servicio Mejor Niñez. Exacto. Nos van a dar harto material para hablar con el cambio Ojalá de servicio. Ojalá que no sea un puro cambio de nombre, ¿eh? Que no sea un puro cambio de nombre. Ojalá, ¿no? Así. O sea, nosotros como PD estamos bien en ascuas aún a un mes y medio del cambio de servicio con respecto al servicio proteccional que vamos a entregar en los territorios respecto de las oficinas locales de niñez que vienen a potenciar la territorialidad lo promocional en el territorio. Claro. Pero en fin, nos va a dar te vamos a invitar. Vale. Oye, mira, Viviana a ver, oye, no veo nada. Ya, es interesante el tema, se agradece para aclarar dudas. No me viene muy bien la letra blanca. Cintia O'Ryan Donoso dice, qué lindos premios, compartiría el cuento con mi hijo Camilo de 6 años, que cada noche le pide a su papá que le lea antes de dormir. Y ha ido complementando una pequeña biblioteca de cuentos y libros infantiles.
Mira, Cintia, vamos a inmediatamente a regalar a esta amiga estos 9 cuentos para su hijo, ¿ya? Y cuéntenos, envíenos fotos cuando les estén leyendo los cuentos a los niños, envíenos las fotitos de cómo lo están trabajando, ahí lo vamos a poner en el sitio del suceso, que mucha noticia, pero también es importante darle este espacio a los niños y a las niñas. John, mira, dice Viquita Santibáñez, saludos de Quintero, muy buen programa. Muchas gracias, Viquita, saludos para ti también. María Ivonne, buen programa. Claudia, se agradece la información que nos proporciona tu programa. Muchas gracias, María Ivonne. Oye, mira, hemos tenido hartos comentarios. John, estamos súper contentos. Yo, trabajadora social, muy tímida con el tema de las cámaras, y cuando empezó esta necesidad de tener el programa al aire, nunca imaginé que íbamos a tener tantos amigos y amigas que nos ven. Hemos alcanzado 3.000, 3.500 muros con cada uno de nuestros programas, y de verdad que nos motiva a seguir haciendo. Erwin dice, buen programa, saludos a John. Sievers Mesa. Saludos, Erwin. Oye, John, pucha, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedaron algunos temas pendientes. Fijemos un nuevo encuentro. No sé si Sí, claro. te podemos volver. Hay muchos temas que se pueden... este tema de los 3 grandes derechos que tienen los niños y niñas son tan amplios que hay muchos temas que se deben conversar. El tema de la suspensión de licencia a conducir, por ejemplo, el papá que no paga, los arraigos, los arrestos, la retención de AFP, la obligación de retener de la liquidación de sueldo de la pensión de alimentos, la obligación... ¿Qué pasa si el papá está con licencia? ¿Quién paga el alimento? Porque no, si, como está con licencia, no va a ser su empleador. ¿Quién debe pagar eso? Entonces, esa pensión no se paga ese mes. Sí, se paga un adelanto. Entonces hay muchos temas, Claudia. Quedo sometido sujeto a tu invitación, y con mucho gusto estaré acá. Por supuesto. Oye, John, mira, vamos a hacer el cierre del programa, pero te invitamos a que no te vayas porque vamos a entregar nuestros premios. Ya dijimos que este era para Cintia, y la producción tiene a alguien más seleccionado para el segundo cuento, Desde mi ventana te morís. La ilustración es muy bonita, me encantó, mira. Oh, qué lindo. Es una historia maravillosa. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Me dijiste 3? 3. Ya, te vamos a enviar un Gracias. cuento para ella. Sabes que es muy lindo, cuenta la historia de un niño en pandemia y cómo desde su visión de niño ve esta situación de confinamiento y cómo su imaginación, ¿no es cierto?, comienza a fluir. Hemos motivado desde el inicio de nuestros programas, John, la lectura en los niños y las niñas, principalmente en la primera infancia. Reconocemos los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo y además para el desarrollo de la creatividad. Ivonne Barrios Muñoz dice, señorita Claudia, buen programa, saludos desde Campeche. Señora Ivonne, pero mire, le vamos a mandar este regalito a la señora Ivonne Barrios, este cuento para que lo comparta, para que también lo lea, ¿no es cierto?, con alguno de sus niños y niñas. Señora Ivonne, un abrazo grande y te invite a Campeche, no conozco. Cintia Ryan dice, muchas gracias, mi hijo va a estar feliz. Esa es la idea, Cintia. Envíanos una fotito después cuando lo tengas. Viquita, quiero un cuento para mis niños del jardín. Ya, me comprometo a conseguir uno. Yo viajo todos los días a Quintero, así que en algún momento nos podremos encontrar ahí en la comuna y te haremos entrega de tu cuento. Muchas gracias, Vicky, un abrazo. John, mira, Karina Figueroa Olmos dice, qué lindo los cuentos, mi hijo de 7 años se los lee a su hermano de 4 meses. La Karina Figueroa fue ganadora del set de cuentos de la semana pasada y se lo fuimos a entregar el fin de semana a Villa Alemana. Y la Cari, bueno, tiene una guaguita de 4 meses, un hijo de 7 años, y tú te das cuenta que los mismos hermanos van, ¿no es cierto?, generando estos hábitos de lectura y además estimulando. O sea, la lectura es una estimulación tan importante para los niños y niñas, pero cuando esta estimulación viene a través de sus hermanos, tiene una connotación de vínculo también que es muy importante para la relación entre los niños. No sé si tenemos una fotito para mostrar de la entrega del libro a la Cari.
aprovechando ya nuestros últimos segundos al aire. ¿Qué dice la ahí producción del programa? Ahí no, es que la producción parece que se durmió. Ahí está. Ya, ahí está la Cari, le damos las gracias por participar siempre en nuestro programa. Esperemos, bueno, que esté disfrutando los cuentos con los niños. Muchas gracias, Cari. John, te damos el espacio para que te puedas despedir y te vamos a pedir que no te vayas de la transmisión porque tenemos que cerrar después una consulta que nos llegó en privado, que es delicada, que nos quieran. Perfecto. Oye, Claudia, yo quiero agradecerte la invitación. Cuando quieras. Así que quedo comprometido cuando me inviten nuevamente y podamos, y de poder responder las preguntas específicas que vayan saliendo. En el campo del derecho de familia hay muchos temas que se pueden debatir horas y horas, pero para eso, aquí, programa, no podríamos estar 5 horas aquí, pero quedo comprometido para otra ocasión. Lo importante es que las personas, las mamás, los papás, hagan valer los derechos del niño, porque ese es un derecho que él tiene por el hecho de ser tal, ¿no? El interés superior del niño está reconocido en todos los tratados internacionales que hablan de la niñez y que han sido incorporados en Chile, en su legislación, y todo tiene que rondar, todo tiene que girar en torno al interés del niño, no del padre y de la madre específicamente, sino que del niño como centro de la relación que existe. Ese es lo más relevante, sus derechos que estén protegidos y tutelados. Por lo tanto, quedo sujeto acá a la invitación, Claudia. Muy buen programa, me gustó mucho el enfoque multidisciplinario de CELAR, no solamente algo jurídico, sino que también, bueno, tú como trabajadora social, tiene connotaciones psicológicas, todo el tema de familiar, por lo tanto, me gustó mucho, muy buenas preguntas, muy buenos premios, espero el librito para mi hija, va a estar feliz porque le encanta los libros de cuentos, así que gracias de corazón y yo para otra ocasión cuando tú le decías. Oye, John, pucha, nada, gracias a ti, o sea, de verdad que para nosotros, cada uno de nuestros invitados, lo hemos ido seleccionando con pinzas porque en realidad queremos que este espacio sea realmente de ayuda a la comunidad, ¿ya? Es un espacio muy de nicho, de mucho interés, a quien le interesa el tema lo va a estar mirando. Lo bueno es que tenemos una diversidad de personas que nos ven, trabajadores y trabajadoras del área, psicólogos, trabajadores sociales, ya también, pero lo más importante es que podemos llegar a la comunidad. Te morí, cuántos mensajes me llegan al WhatsApp o al Instagram y me dicen, pucha Claudia, mira, tengo esta duda, ¿puedes tú orientarme? Si yo no lo sé, por lo menos conozco la red y donde ellos pueden acudir. Así que esto se construye a partir de nuestros invitados, que son las personas expertas que nos traen la información, y por eso el agradecimiento hacia ellos es eterno. El productor siempre me dice, oye, pero qué manera de querer tú a tus invitados y ser tan afectiva con ellos. Se pone un poquito celoso. Así que, este productor, pero de verdad que muy agradecido. Ya gracias. nos están diciendo que nuestro espacio ha terminado y nos queda nada más que despedir a nuestros amigos, despedir a nuestro invitado. Mucha suerte en lo que venga para ti, John. Muchas gracias por estar acá y no va a ser la primera vez porque nos quedan muchas cosas pendientes. Gracias a ti. Un saludo a todas y todos. Que estés muy bien. No te vayas de la transmisión. Vale. Un abrazo grande a todos y a todas. Las esperamos el próximo martes a las 20 horas con un nuevo invitado. Sorpresa el tema, pero va hacia los adolescentes. Un beso a todos y muchas gracias.